Te decíamos al comienzo de Aires de Mañana que en la portada de hoy del diario La Prensa hay una noticia que seguramente vas a ver replicada también en varios medios de comunicación que tiene que ver con los hisopos, con las gasas, con los algodones, porque se halló, según un estudio realizado en la Universidad Nacional de La Plata, glifosato en algunos algodones, en gasas, en hisopos, en toallitas femeninas y en tampones de la ciudad de La Plata donde se hizo este estudio. Por eso vamos a hablar con el profesor Antonio Brailovsky, profesor de la Universidad de Buenos Aires de la Cátedra de Ecología. Profesor Antonio Brailovsky, Mariano Onega lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? La cátedra es Ecología, ¿no es cierto? Trabajo en distintas universidades en temas de ecología y medio ambiente. Bien. Nosotros contábamos al comienzo de Aires de Mañana, acá en el 87.5, este estudio que se hizo en la Universidad de La Plata, en donde se halló glifosato en algunos algodones. ¿Qué es el glifosato? Porque se habla mucho de glifosato como que es venenoso, como que es cancerígeno, ¿pero qué es? El glifosato es un plaguicida que se usa principalmente en soja, se usa para matar las malezas que pueden afectar el cultivo de soja. El tema es que es el plaguicida más usado en el país, son millones y millones de litros de esto que se arrojan en los campos, y no hay un estudio, o sea, cuando se aprobó no se hizo un estudio serio de efectos a largo plazo. Se hizo un estudio de toxicidad instantánea, es decir, bueno, qué pasa si alguien lo toma, se muere, etcétera, pero no se hizo el estudio de efectos sobre la salud y sobre el medio ambiente en largo plazo. De modo que, digamos, por presión de las empresas se aprueba muy rápido un producto y después empiezan a verse consecuencias. Ahora, lo han encontrado en algodón, en productos de algodón, porque suponemos se ha usado en los cultivos. Ahora, lo han encontrado porque lo buscaron. En el momento en que empiecen a buscar glifosato en otros lados, es muy probable que también lo encuentren. Por ejemplo, en agua. No se han hecho estudios que yo sepa de glifosato en agua de bebida, pero la mayor parte de las ciudades de la región pampeana sacan el agua de agua subterránea, que es agua que está debajo de los campos fumigados. Es muy probable que ese agua baje, que ese plaguicida baje y llegue al agua. Ayer nos contaba una persona de las escuelas también, que están muy cercanas a todas las zonas donde se fumiga, y son escuelas donde también a los maestros se les hace muy complicado hablar de estos temas con los alumnos, porque muchas veces las personas relacionadas con este tipo de accionares son parte de la cooperadora y fomentan también la construcción de escuelas y demás. Se les hace muy complicado a tal punto que se establece casi una censura implícita para hablar sobre el tema glifosato, los fungicidas y todo lo que tiene que ver con la desmalización del suelo, ¿no? Digamos que ese tipo de censura está tapando un uso irresponsable o está protegiendo un uso irresponsable. Digamos, hay mucha gente que aplica estas sustancias sin protección, sin tener máscara, guantes, que usa la ropa llena de ese líquido, que lo deja en cualquier lado, que se estiban en cualquier parte. Hay un montón de irresponsabilidades que se los tapa diciendo vivimos de esto, pero se puede vivir de algo y actuar responsablemente. El algodón específicamente, acá hablábamos con la producción que uno generalmente cuando lo busca como el azúcar, más blanco, y contrariamente a eso, tal vez el algodón que tenga menos tratamiento químico de alguna manera, por decirlo así, es aquel que no está tan colorizado, digamos, de blancura, digamos, ¿no? Lo mismo con el papel. Claro. El tema es que el blanqueo no es con glifosato, es con cloro, pero el glifosato es algo que se usa solamente en el campo, de modo que el blanqueado es posterior.
¿Y el cloro no se lo saca el glifosato? No, para nada. El cloro sí, simplemente le da el color blanco, no importa después. Pero yo creo que es una buena advertencia en el sentido de hemos encontrado un tóxico en un lugar que nadie esperaba que estuviera. Bueno, trabajo práctico, como dicen en clase, pónganse a buscarlo en todos lados. Y es muy probable que lo encuentren en muchos otros lados. Bueno, aquí Laura Guzmán lo saluda. Hola, ¿cómo Laura. le va? Muy bien, en julio se conoció otro estudio que encontró glifosato en la orina del 90% de los habitantes del partido bonaerense de General Pueyrredón, incluyendo algunos habitantes de Mar del Plata. ¿Esto tal vez tiene que ver con lo que estaba diciendo sobre el agua? El agua y los alimentos, es decir, ese estudio lo hizo una ONG que conduce Silvana Buján, el grupo BIOS, y ellos hicieron un planteo muy interesante. Les pidieron a los políticos del partido de General Pueyrredón, es decir, Mar del Plata, les pidieron a los políticos que se hicieran el análisis, a ver si ellos también tenían plaguicidas en sangre y orina. Esto a partir de un estudio que hicieron ONGs europeas que hicieron lo mismo, y se encontraron con que los políticos franceses, alemanes, belgas aceptaban hacerse el estudio y aceptaban saber y publicar si tenían plaguicidas en sangre y orina. Los políticos marplatenses, a diferencia de los europeos, no quisieron hacerse ese estudio. Bueno, está claro, como recién comentaba, que hay intereses detrás de todo esto, si es el herbicida más utilizado en cuanto a la producción, en cuanto a frutas y verduras. Imagino, se utiliza muchísimo. ¿Cuál sería una posible solución? Yo creo que cuando uno usa cualquier sustancia peligrosa tiene que tener cuidados maniáticos, y aquí no ha habido ningún cuidado, sino una negligencia de decir esto no hace nada, úsenlo sin problemas. Bueno, no. Es una sustancia peligrosa, cualquier cosa peligrosa se usa con extremas precauciones. Y en principio empezar a tomar precauciones desde qué cantidades se ponen, en qué lugar, cómo se hace, etcétera, etcétera, cómo se analiza periódicamente, porque lo interesante es que mientras se diga que esto es inocuo, no se lo va a medir oficialmente. Las mediciones las hacen ONGs, una cátedra en una universidad y demás. Tienen que hacerlas las mismas autoridades del SENASA para ver e ir controlando cómo se está usando y qué está contaminando. Estamos conversando con el licenciado en Economía Política y además profesor titular regular de la Universidad de Belgrano y de Buenos Aires, Antonio Brailovsky. Profesor, ¿nota alguna diferencia, algún quiebre después de esta encíclica que generalmente hacen los papas, en este caso el Papa Francisco, respecto al medio ambiente, al cuidado de la tierra? No. Definitivamente no. Lo que yo he notado es que el Papa dice un montón de cosas durísimas sobre el tema ecológico y todavía los colegios católicos no están enseñando la encíclica. Es decir, son las propias bases del Papa las que están mirando para otro lado. Realmente el que los colegios católicos no lo hayan adoptado, lo utilizado como libro de texto en todas partes, es una indicación de que están mirando para otro lado, que están desconociendo un mensaje tan importante como este que está haciendo Francisco sobre los temas ambientales. ¿Y por qué cree que el Vaticano o la Iglesia mira para otro lado en estos temas? Yo creo que la sociedad o la parte de la sociedad que tiene intereses creados mira para otro lado, y la Iglesia ha estado tan acostumbrada a estar cerca del poder y el poder económico, que cuando viene un papa y dice atención, el poder económico está haciendo daño, no saben cómo reaccionar. Faltan muy poquitos días para las elecciones.
nota que los políticos, al menos los candidatos, los 5 que van a participar en las elecciones del domingo, hicieron propuestas interesantes respecto a temas ecológicos, temas ambientales. No, que yo sepa, no hicieron ninguna propuesta, ni buena ni mala. Simplemente eludieron el tema. Ahora tampoco la sociedad se lo reclamó. Es decir, lo que uno ve en las notas periodísticas en general es reclamos sobre qué van a hacer con la inflación, con la inseguridad, con el PACO, pero con el ambiente no ha habido demasiado reclamo periodístico, con lo cual tampoco ellos han dicho gran cosa. O sea que también desde el periodismo deberíamos hacer como una especie de autocrítica también, ¿no? Porque por ahí es... Bueno, en medios no masivos ha habido bastante, pero no en los medios de mayor alcance. Profesor, ha sido un placer conversar con usted, ¿eh? Muchas gracias. Todavía lo recuerdo cuando estaba en el CBC, como con sus apuntes, Cátedra Brailovsky, ¿no? En el CBC. Sí, sigo allá. Sigue allá. Todavía lo recuerdo. Iban y venían esos apuntes color amarillo patito eran. Cuando hacía comunicación. Así que le mando un abrazo grande y muchas gracias por haber conversado en esta hora de la mañana. Igualmente. Que tenga buenos días. Para ustedes. Hablamos con el licenciado en Economía Política y profesor titular de las cátedras de Ecología, Antonio Brailovsky.